redrawn the reform lines we've been working on, He rediseñado las líneas que teníamos antes. trying to make them neater and more clear for you. Las estoy colocando más organizadas y más claras para ustedes. So hopefully, if we can structure it neatly, Por lo tanto, espero que al estructurarla más organizadamente, what looks complicated, lo que antes parecía un poco you complicado, might see is not so. espero que pueda verse que no lo es. The end of modern Israel El fin del Israel moderno has 5 primary waymarks: tiene 4 hitos principales. 1989, 1989, 9/11, Sunday Law, close of probation, second advent. el 11 de septiembre, ley dominical, cierra el tiempo de gracia y la segunda venida. The end of ancient Israel has the same 5 primary Pero waymarks. el fin del Israel antiguo tiene también los mismos 5 hitos. The time of the end, Tiene un tiempo del fin, el año 4, baptism, antes de Cristo, el bautismo. here, Aquí, Sunday Law, que es la ley dominical, we go to the world, es donde vamos al mundo. they go to the Gentiles, Ellos fueron a los gentiles en ese momento. close of probation, El cierre del tiempo de gracia, executive judgment, que es el juicio ejecutivo, 100 AD, y luego el año 100, second advent. la segunda venida. In this time of trouble, En este tiempo de angustia there's a death decree. hay un decreto de muerte. So, at just that view, Así que en esta they're visión, quite similar. espero que vean que son similares. It's a lot like looking through a telescope. Es mucho como parecido a cuando miramos un telescopio. If you were to just look straight at the night sky, Si ustedes simplemente mirasen al cielo, you might see a cluster of 5 stars. ustedes tal vez vean una mezcla de 5 estrellas. That's accurate. Y eso es correcto. These 5 bright stars. Sí puedes ver 5 estrellas brillantes. Then you might get a telescope. Pero luego puedes tal vez agarrar otro You might telescopio go in closer. y puedes ir tal vez más cerca. And all of a sudden you'll see these others. Y de repente verás que hay muchas más. You'll go in closer Y cuando te vas acercando and you'll see more. y verás que hay más. It all depends on your distance. Y todo va a depender de la distancia. So if you look at this really distantly, Por lo tanto, si miras esto a the distancia, end of modern Israel is easy. el fin del Israel moderno parece Just fácil. talking about the time of the end, 9/11, Sunday Law, close of probation. Solamente hay un tiempo del fin, un 11 de septiembre, una ley dominical, un cierre del tiempo de gracia. You start to introduce the idea of first the church, then the world. Ustedes comienzan a introducir la idea de primero la iglesia y después el mundo. The church before the Sunday Law, the world after the Sunday La Law. iglesia trabajada antes de la ley dominical y el mundo después de la ley dominical. From this distant perspective Y desde esta perspectiva distanciada of the end of o ancient distante, Israel, en el fin del Israel you can antiguo, see the exact same dynamic. ustedes podrán ver que está la misma dinámica. First the Jews, then the Gentiles. Primero los judíos, después los gentiles. 5 primary waymarks. Y hay 5 hitos principales. And they have the same characteristics. Y ellos poseen las mismas características. Now you could take your telescope Ahora, ustedes podrían usar su telescopio and you could zoom in. y podrían hacer un zoom o See aproximación. Una aproximación más closer, de and it cerca. starts to give you more detail. Y luego verás que hay más detalles. Now we want to understand Ahora lo que queremos entender, how God deals with his church. cómo Dios trabaja con su iglesia. So, without going through repeating all the logic, Entonces, sin necesidad de ir a repetir toda la lógica, there are 2 primary waymarks between AD 27 and AD 34. hay 2 hitos principales entre el año 27 y el año 34. Those 2 primary waymarks Esos 2 hitos principales son are first of all the cross la cruz and second Pentecost. y en segundo lugar aquí el Pentecostés. So there's these 2 waymarks Entonces hay 3 hitos between 27 and 34. entre el año 27 y el año 34. This is 9/11. Esto aquí sería nuestro 11 de septiembre. This is the Sunday Law. Y esta es la ley dominical. The 2 primary waymarks Los 2 hitos principales between 9/11 and the Sunday Law entre el 11 de septiembre y la ley dominical are 2019 son 2019 and 2021, y 2021, commonly called Raphia and Panium. comúnmente llamados como Rafia y Panion. This is why people would talk about
Midnight cry Sunday law. Por eso las personas los llaman de medianoche, clamor de medianoche y ley dominical. Because they realized these are the two waymarks that come here. Porque ellos saben de que esos son los dos hitos que van justo antes de la ley dominical. And we realized that what they were talking about Y nosotros nos damos cuenta de que lo que ellos realmente están queriendo decir was midnight cry, es medianoche, clamor de medianoche close of probation for the y institution. cierre el tiempo de la gracia para la institución. In their history, En aquella historia close of probation for the Jewish nation. sería el cierre del tiempo de gracia para la nación judía. Ellen White says they closed their doors Y la hermana White dice de que ellos cerraron sus against puertas the light of truth, de la luz, de la the verdad, stoning of Stephen. en el apedramiento de Esteban. And the 490 years ended. Y ahí terminan los 490 años. So these are our two primary waymarks Entonces, estos son nuestros dos hitos principales before 34 AD. antes del año 34. When you do that, Al hacer eso, you start to identify comienzas a identificar in more clarity these groups. con mayor claridad esos dos grupos. At the cross En la cruz begins the harvest of the first group. comienza la cosecha del primer grupo. There's two groups that belong to the church, Hay dos grupos que están dentro de la iglesia. the disciples Los discípulos and then those that come in at Pentecost. y luego aquellos que vienen en Pentecostés. So you have harvest 1, Así que tenemos cosecha 1, the disciples. los discípulos. They take the gospel to the next group, Luego ellos llevan el evangelio al siguiente grupo, back to the church. de nuevo a la iglesia. So church, Por lo tanto, iglesia, iglesia world. y el mundo, Harvest number 3, que sería la cosecha 3, Gentiles. los gentiles. So we have harvest 1, harvest 2, Tenemos harvest 3. la cosecha 1, cosecha 2 y cosecha 3. In the time of trouble En el tiempo de angustia, comes harvest 4. tenemos la cosecha 4. For the 144,000 in our history, Para los 144.000 en nuestro tiempo, typified by John in their history. tipificado por Juan en aquella historia. So that is the main structure. Entonces esa sería ahí arriba la estructura And all principal. that we're identifying Y lo que simplemente identificamos en ella is that as you zoom in, es de que cuando vas haciendo aproximación add more detail, y ves que hay más detalles, there are 4 successive harvests. hay 4 cosechas consecutivas, una después de la otra. Our topic of discussion Nuestro tópico de discusión is harvest 1 es la cosecha 1, because that is our experience. porque la cosecha 1 es nuestra So we want to experiencia. understand the characteristics of harvest number 1. Por lo tanto, nosotros queremos comprender las características de la cosecha So 1. what we've done Lo que hemos is we've hecho taken this time period es tomar este periodo de tiempo and we've expanded it. y lo hemos expandido. So we've taken this history Por lo tanto, hemos tomado esta historia de and we've aquí zoomed in. y estamos haciendo un zoom. Taken your telescope, Es como tomar tu telescopio, changed some settings, cambias algunos and ajustes you've taken this y lo que haces es and tomar we've esto gone to this. y esto de aquí lo hemos convertido en esto. We're just coming closer Simplemente estamos acercándonos cada vez más to see more detail. para poder ver que hay más detalles. So this is the subject Aquí tenemos entonces el asunto of harvest 1, de la cosecha 1, the harvest of the first group, la cosecha del primer grupo, what we would call the priests. lo que nosotros llamaríamos los sacerdotes. So we're putting aside harvest 2, 3, and 4. Entonces hemos colocado de lado la cosecha 1 y 2 y We 3, know at Pentecost, la cosecha 2, 3 y 4. Sabemos que they en el begin to do Pentecostés, the work of harvest number 2, en el Pentecostés comienza la cosecha número 2, the second harvest for the church. pero las hemos dejado de lado. Esa es la cosecha de la iglesia, la segunda. So as we zoomed in, Al acercarnos o aproximar, closed in on their experience, nos vemos que nuestra experiencia and we began to see more details. tiene más detalles. At the time of the end, En el tiempo del fin, there are 2 leaders raised up. hay 2 líderes que son levantados. There is John Tenemos a Juan and there is Christ. y a Cristo. Both of them Ambos are priests. son sacerdotes.
John is a priest by blood, Juan es un sacerdote mediante la sangre, así, mediante el the old linaje, order of the priesthood. porque él es de la orden antigua del sacerdocio. Christ is of the new dispensation, Y Cristo es de la nueva dispensación, the order of Melchizedek. de la orden de Melquisedec. He becomes a priest Se convierte en un based on sacerdote his own merit. basado en sus propios méritos. Because both are priests, Y como ambos son sacerdotes, both must wait till 30 years of age to begin their ministry. ambos tienen que esperar a tener 30 años de edad para comenzar su ministerio. Born 6 months apart, Ellos nacieron en una diferencia de 6 meses cada uno. John starts his public preaching Juan comenzó su enseñanza pública 6 months before Christ arrives and is baptized. 6 meses antes de que Jesús apareciese en el bautismo. And the book of Luke gives us evidence for this. Y el libro de Lucas nos da evidencia de eso. That he begins his ministry De que él comenzó su ministerio around AD 26-27. por cerca del año 26 y 27. I think it's in the 15th year of Tiberius, if I have that accurate. Creo que era en el 15º año de Tiberio. The baptism, El the bautismo arrival of the second angel. es la llegada del segundo ángel. So the first angel, Por lo tanto, el his segundo primary ángel, ministry message su primer ministerio, su primer mensaje is here to here. es desde aquí hasta aquí. He leads the movement Y él dirige el movimiento till here. hasta aquí. Because while Christ arrives, Porque mientras Cristo llega, who is the second que es angel, el segundo ángel, he does not begin work after he's él baptized. todavía no comienza a trabajar justo después de su bautismo. He goes into the wilderness. Él va al desierto. He's in this wilderness. Y en este desierto, He's starved of bread. él estaba pasando hambre de pan. After he goes through that testing Y time, después de pasar este periodo de prueba, time of trial, de tiempo de prueba, angels minister to him and they give him bread, los food. ángeles le ministran a él y le dan pan. He goes to Cana, Luego él va para las bodas de Caná. and while he has here his 5 disciples, Y es aquí cuando él gana sus primeros 5 discípulos. he makes the public acknowledgement Y luego él hizo el reconocimiento público. that he hasn't begun his public labor. Dijo de que él no ha comenzado su trabajo público, su ministerio público The time todavía. becomes ripe Pero luego el tiempo se aproxima in the history of the imprisonment of John. cuando Juan va a ser metido en la cárcel. As John is imprisoned, Y cuando fue llevado a la Christ prisión, goes to the temple es cuando Jesús fue al templo and he announces his leadership and his authority. y anuncia su dirigencia y su autoridad. Cleanses the temple the first time. Y limpia el templo por la primera vez. He begins to draw followers. Y ahí es cuando comienza a traer seguidores. This causes division in the movement Esto causó divisiones en el movimiento between the two sets of disciples. entre los dos grupos de discípulos. John Los de Juan. has 3 main doubts. Juan tenía de hecho 3 grupos. He's expecting this great Jewish kingdom, 3 dudas principales. Él esperaba un reino grande, freedom from Rome of the same nature that Moses freed them from Egypt. judaico, y que fueran liberados de los romanos, así como Moisés los liberó de Egipto antes. He feels personally that he has been mistreated, En segundo lugar, él sentía personalmente de que Jesús lo that había Christ made maltratado, no attempt to assist him de que Jesús de hecho no hacía ninguna tentativa de ayudarlo while he was in prison, en cuanto él estaba en la prisión. and he's also doubting his own work Y luego él empezó a dudar de su propia obra, as well as the work of Christ. obviamente de la obra de Cristo también, Because weren't there meant to be all of these reforms porque él creía que tenían que hacerse todas las like that reformas, happened under Ezra? las reformas que fueron el tiempo de He Esdras, doesn't see the reforms he expected. pero él no ve que se hagan ninguna de las reformas So que you already know that él that esperó. the unspoken application Así que ustedes ya han oído y saben de que esta aplicación que no se ha dicho fits at every step. encaja en todas partes. Both the first and the second leader arrived at the time of the end. Siempre el primer y segundo líder llegan en el tiempo del fin en esta línea. Elder Parminder became an Adventist in 1989. De hecho, el anciano Parminder se hizo adventista en 1989. But Elder Jeff was the first to work. Pero primero Jeff tiene que trabajar. He prepared the way Él preparó el camino from 1989 to 9/11. y de 1989 hasta el 11 de septiembre, Elder Parminder
Parminder arrived on the scene, el anciano Parminder llega a la escena, not publicly. no de manera There's pública, going to be an increase of knowledge, tiene que pasar por un tiempo de aumento de Giving of conocimiento. Cuando recibe pan, formalized in 2012. lo formaliza en 2012, But Elder Parminder had still not taken leadership. pero todavía el anciano Parminder no toma el control. Recognized or not, that happens in 2014. Reconocido o no, eso tomó lugar en 2014. Causes division in the movement Eso causó división en el between the movimiento disciples of Elder Jeff and the disciples of Elder Parminder. entre los discípulos del anciano Jeff y los del anciano Parminder. And if you think I'm phrasing that crudely, Y si ustedes creen que estoy hablando de esto de manera muy cruda, Elder Jeff used to talk about Elder Parminder's disciples. el anciano Jeff era el que usaba el término los discípulos de Parminder. So I'm just using the language that was already present in the movement. Así que yo nada más estoy usando un lenguaje que ya se usaba en el We have the movimiento. death of John. He's had all of these doubts. Así que él tenía todas estas He dudas feels comforted. y de repente Juan sintió un conforto, He reaches a level of acceptance, sintió calma en algún punto and then he dies. y luego muere Elder Juan. Jeff is not represented by John Entonces Jeff no está siendo representado por Juan after this point in time. después de este punto de tiempo. Go back to their movement. Volviendo hablando del movimiento, Judas is starting to create trouble. Judas comenzó a crear problemas. He's misrepresenting the message of Christ. Él comenzó a mal representar el mensaje de Cristo He's taking statements, y él ha usado twisting declaraciones de Jesús y las presenting them torcía back to the disciples y se las presentaba a los discípulos de nuevo, in a light that Christ did not place on that message. dándoles un sabor que Jesús nunca les quiso dar And a he esas forms a secret plan, declaraciones. Y formó un plan secreto not yet enacted, que todavía él no había ejecutado, of how he can extricate himself from this movement de cómo es que él podía salirse del while movimiento also controlling it, donde al mismo tiempo lo pudiese controlar, forcing it into a position forzando al movimiento en una posición where it has to turn into the nature of the kingdom that John represented. en el cual simplemente el movimiento tenga la naturaleza que Juan tenía en mente al inicio. He hopes in his betrayal Entonces Judas lo que esperaba con su traición, that they will be forced to fight the Romans. de que él iba a forzar a Jesús a que luchase contra los romanos. He holds on to this plan in secret. Entonces Judas mantuvo ese plan en secreto You come to the upper room. y luego llegamos al aposento The alto. upper room, En el aposento alto you have the foot washing. tenemos el lavamiento de los pies. You have the represented their true organization. Y vemos allí representado cuál es la naturaleza de la verdadera organización. Judas here loses all faith in Christ, Fue en ese momento cuando Judas perdió toda fe en Jesús. all hope that this movement will suddenly transform into the movement of John. Él perdió toda fe de que este movimiento de verdad se iba a convertir en lo que Juan les había enseñado. He enacts his plan Y fue cuando preparó su plan o lo ejecutó, el que and ya he tenía. separates himself from the disciples. Y ahí se separó de los discípulos. This is all before Y todo esto aconteció the antes. harvest of the first group. Todo esto antes de la cosecha del primer It grupo. can't be moved, it's watertight. No puede ser movido. Es decir, no puede ser más preciso que eso. There's the betrayal, Aconteció en la the traición, crucifixion and death of Christ. la crucifixión y la muerte de Jesús. So we've come so far. Así que hasta aquí hemos llegado. The key methodology of Christ La metodología clave de Cristo en todo este was tiempo parable teaching. era la enseñanza mediante parábolas. So through his ministry, Así que a través del ministerio de he's Cristo, attempting to teach the disciples él pretendía enseñarle a los discípulos what his kingdom is really like. cómo el reino de Jesús, And he's o going to use parables to do that. cómo es que realmente el reino es usando parábolas. So the disciples, Por lo tanto, los they're discípulos so fixated on the kingdom of John, estaban tan fijos en cuanto al reino de Juan, the kingdom of the Jewish nation expected. el reino que la nación judía esperaba. They expect all of this history Ellos esperaban que toda esta historia to look just as the Jewish leaders represented it. fuese exactamente como los líderes judíos esperaban. And then Christ comes Y luego Cristo and vino he starts destroying their expectations y Jesús vino y empezó a destruir todas las expectativas que tenían.
understanding of end time prophecy. y la comprensión de ellos de las The end profecías, time being the end of the Jewish de las nation. profecías de los últimos tiempos. Para aquel tiempo eran las End profecías time being the end of the Jewish del nation. fin de la nación judía. Condição final, o fim da nação judaica. It's the end of ancient Israel. O sea, estamos hablando del fin del Israel antiguo. Those end time prophecies Por lo tanto, las profecías del tiempo del fin de ellos, that everyone is reading from Moses todas las profecías que ellos leían de los libros de Moisés and their pioneers, y de sus pioneros, Christ is systematically destroying. Jesús ha ido sistemáticamente esas ideas, And the ideas of the leaders, las ha ido destruyendo. Y la idea de los of líderes the church judíos, of their day, la idea de los líderes de la iglesia de aquel tiempo, and of the first angel, y también del primer ángel, are so Juan, deeply set within the disciples estaban tan establecidas dentro de la mente de los discípulos Arraigadas nos discípulos, né? that it becomes extremely difficult que se había hecho demasiado difícil for them to see it any other way. ellos poder ver cualquier otra manera. So even though Christ is laboring with them Entonces, incluso Cristo estaba trabajando con ellos, pero no lo for 3 conseguían and a ver. half years, Por 3 años y medio, parable after parable, parábola tras parábola, they still don't get it. ellos todavía no lo entendían. And at the cross, Y en la cruz they're disappointed. se chasquearon. So we've already been through all our applications. Entonces ya nosotros hemos hablado de toda nuestra John aplicación. is wrong on geography. Juan está equivocado con The respecto a la issues that we're geografía facing in our latter rain history, y los problemas que nosotros estamos enfrentando en nuestra lluvia tardía. racism, Era el asunto del racismo, machismo, homophobia, homofobia. they have a direct connection with that issue of nationalism. Todos estos problemas están conectados con el nacionalismo. You could place them all under the heading of nationalism Todos los podemos colocar bajo el título del nacionalismo and that mindset. y de esa mentalidad. And once you break down nationalism, Y una vez que quiebras el asunto del nacionalismo, we went into a brief study on the UN, de hecho, cuando explicamos qué es lo que significa nacionalismo, hablamos también de las Naciones Unidas, on the seventh kingdom of Bible prophecy. hablamos del séptimo reino de la profecía, We showed 1989, mostramos the 1989, test of the Nethinims, la prueba de los netineos, and we defined this nationalism y definimos que el nacionalismo as an issue of geography. es un problema de geografía, Unilateralism, multilateralism. el unilateralismo y el Your definition multilateralismo. of a new world order, Es decir, ¿cuál es tu definición del nuevo orden mundial? which is all about geography. Que tiene todo que ver con So the geografía. issues that we're facing Así que los problemas que nosotros estamos enfrentando in this history en nuestra historia are the issues of nationalism. son los problemas del nacionalismo aquí. Do you see connected to that? Y ustedes verán que conectado con esto Sexism está el machismo and homophobia. y la homofobia. And you should all be aware Y ya todos deberían ustedes saber that this is not just a state issue. de que este no es un problema solamente del Estado. Being driven by the churches of America. Está siendo llevado adelante por las iglesias Apostate estadounidenses, Protestantism. es decir, el protestantismo apóstata. 1989 En 1989 was the result of an alliance between Reagan and Protestantism. ocurrió todo el trabajo como resultado de la obra de Reagan y del protestantismo. The very beginning of our reform line En el mismísimo inicio de nuestra línea de was this reforma exact issue, fue ese mismo problema. which is why in 1989 Por esa razón, 1989 to 91, al 91, you already have the dynamics of Padium to the Sunday law. ahí ya encontramos las dinámicas que se repitieran en Panion y la ley There's a dominical. movement of Protestantism Pues había un movimiento that has protestante come together with the state que se había unido al Estado over these nationalistic beliefs reunidos bajo esta idea nacionalista, known as the moral majority. conocida como la mayoría moral. That alliance between apostate Protestantism Esa alianza entre el protestantismo and the government y el gobierno leads to the election of Reagan causó la elección de Reagan in 1989, en the 1989 rise of the United States as a y dictatorship. en el 89 la ascensión de los Estados Unidos como poder único o dictador mundial. 1989 1989 is Panium. tenemos a Panion. 1989 to 1991, Del 89 al 91
Panem to the Sunday Es el Law. periodo de del paño a la ley And what dominical. led to this Y lo que causó esto was a prior issue, fue un problema anterior civil rights movement. en el asunto del movimiento de los derechos It's civiles. not the only movement. No es el único movimiento. It's not the only movement. No era el único movimiento de los movimientos There de are los two derechos other civiles. movements. Había otros dos movimientos al mismo tiempo. Feminism El feminismo and another movement. y había otro movimiento. It's known as the Stonewall Riots. É chamado Que se le conoce como das protestas das paredes de pedra. In 1969, las protestas de las paredes de piedra that led to the movement for homosexual en rights. 1969, que luego llevó al movimiento de los derechos So you homosexuales. have three movements, Entonces había de hecho tres all movimientos, about people's rights. todos sobre los But derechos it's de los particularly homosexuales. the one about race. Pero es particularmente aquel relacionado con Or el asunto nationalism. del racismo o el These two nacionalismo. are attached to this issue of civil rights. Estos tres están conectados con el asunto de los derechos civiles. So you have Martin Luther King Jr. Así que tenemos a Martin Luther King Jr. The Protestant churches react violently. y las iglesias protestantes reaccionaron violentamente al asunto They de form the moral majority Martin Luther King y formaron la mayoría moral under Jerry Falwell. bajo Jerry Falwell. Jerry Fell. Thank you. Maioria moral. Jerry Falwell Y Jerry Falwell forms this coalition of Protestants formó esta coalición de protestantes that become political que se tornan and políticos lead to the election of Reagan, y terminaron causando la elección de Ronald Reagan. therefore beginning our reform line. Y así da comienzo a nuestra línea They de get reforma. Reagan elected, Escogieron a Reagan they get George Bush elected. y también escogieron a George Bush, padre. 1989 is 2021. Entonces, 1989 es 2000, Somewhere between 1991 1991 es 2021. and 2014, En algún momento entre everything went wrong in their 1991, plan. en algún lugar entre el 91 y el 2014 algo le salió mal. Protestants lost political power. Los protestantes comenzaron a perder poder político. So they'll make attempt number 2. Entonces ellos lo que hicieron fue intentar la tentativa There's 2. these three rights movements. Estos tres movimientos de derechos civiles, Now you can start placing them under headings. ahora ya les puedes dar otros nombres para nuestro tiempo. You have Obama. Tenemos a Obama representando el movimiento de los derechos Again. civiles. Y de nuevo, It's race. es racismo el That asunto. is that first issue. Ese es el primer problema. They say, Ellos dicen, Donald Trump says, Donald Trump this dice, conspiracy theory that Obama is Kenyan. esta teoría de conspiración que decía Trump de que Obama era keniano o de Kenia. It's all about racism and nationalism. Todo era un asunto de machismo, de racismo y You nacionalismo. also have Clinton, Pero luego aparece Clinton. and you also have 2015. Y también tenemos 2015. Obama Obama supporting the rights of homosexuals. apoyó los derechos de los homosexuales. All of these issues Estos tres problemas were happening under the Obama administration. estaban pasando bajo la administración Obama. So you have Jerry Falwell Jr. Entonces, ahora fue Jerry Falwell, pero el hijo, is going to bring together a coalition que reunió a otra coalición of the Protestants de protestantes to support a political candidate. para apoyar a un candidato político. They become mobilized politically. Se movieron políticamente, Organizados politicamente. They get Donald Trump elected, escogieron o eligieron a Donald Trump. all before here. Todo aconteció hasta aquí. It leads to 2021 Panem. Eso nos lleva a 2021, Panio. America rises as a dictatorship. Bueno, primero Estados Unidos crece como dictador America rises as a dictatorship. y también Estados Unidos va a crecer como dictadura. So Disculpen, when en I say 2021 Over here, comienza el crecimiento de Estados Unidos como dictadura. the issues are nationalism, sexism, homophobia. Por lo tanto, entre estos dos periodos, ustedes saben que los problemas en discusión son nacionalismo, homofobia y We're machismo. even there talking about part 2 in this story. Incluso aquí estamos hablando de la parte 2 de la historia. We've already been through all of this before. Ya nosotros hemos pasado por los mismos problemas But we did not antes have the clarity en as a nuestra movement línea, that we have now. pero solamente que antes no teníamos la misma claridad y visión que hoy When we come tenemos. to the latter rain history, Cuando hemos llegado a nuestro tiempo de lluvia tardía, these are the
issues that we're tested upon. Estos son los problemas por los cuales estamos siendo probados. So when we talk about the disciples not understanding Christ's message, Cuando hablamos de los discípulos que no entendían el mensaje de Cristo, his message is the latter rain for that history. el mensaje de Cristo era la lluvia tardía de aquella We're época. connecting it to our latter rain. Y nosotros estamos conectándola con nuestra lluvia And tardía. our latter rain Y nuestra lluvia tardía is regarding these issues. tiene que ver con estos tres asuntos, tres The problemas. disciples could not understand Los discípulos no podían entender because they had the understanding of their church structure, porque los discípulos todavía tenían la comprensión de la estructura de la iglesia o de la iglesia judía. and the first angel. Y también del primer ángel, This Juan. movement has battled with these subjects: Y este movimiento ha luchado con los mismos problemas también. nationalism, sexism, homophobia, Nacionalismo, machismo y homofobia. because this movement, Porque el movimiento, most of the people that composed it, la mayoría de las personas que lo componemos, have the mindset of the conference structure tenemos la mentalidad de la conferencia general and our first angel. y de nuestro primer ángel. That is why it has been so hard Por eso es que se nos ha hecho tan difícil to unlearn. desaprender. And I would suggest, Ahora sugiero, if you think that the experience of the disciples, si ustedes piensan que la experiencia de los discípulos, their failure to understand, es decir, la falla que ellos tuvieron de entender o de implementar, somehow doesn't represent this si movement, ustedes creen que de esa falla de los discípulos no nos representa y de las personas dentro de who do nosotros not understand, que no who entienden, continue to fight against these todavía issues, estamos de hecho peleando contra estos asuntos. you need to take off your blindfold Tenemos que lanzarnos all nuestra around us, venda just like the disciples. alrededor de nosotros, así como con los discípulos. You have to just understand prophetically Tienes que entender proféticamente that we're in no better condition than they were, que hoy no estamos en mejor condición que la que se encontraban los discípulos. even now. Incluso hoy. They go through the disappointment of the cross. Ellos pasan por el chasco de la cruz. It's painful Fue doloroso. as they see a beloved member Ao ver Al ver un miembro amado, divide from them. cuando se dividió de ellos. It's painful Era doloroso as they're faced with a movement cuando enfrentaban como they did movimiento not sign up for when they entered. de que estaban en un movimiento al cual no creían, no There is much entendían confusion. cuando se unieron. All earthly support was cut off. Todo apoyo terrenal fue Christ was cortado. silent. Cristo estaba silencioso. They couldn't understand that waymark. Ellos no podían entender el hito de la cruz. The keeper of the purse, Y el que cuidaba el dinero, the ministry that kept all the funds, Es if you decir, want to make es decir, el application, ministerio que tenía todos los fondos, todo el dinero, si lo quieres entender así, cut all other ministries off financially. terminó cortando a todos los demás ministerios financieramente. And all of a sudden, those ministry leaders Y de repente todos los ministerios, todos los líderes de los went back to their ministerios fishing boats, tuvieron que volver a sus barcos de pesca started looking for secular employment. y empezar a buscar trabajos seculares. Because the disciples, Porque los discípulos, Ellen White tells us, dice la hermana White, they had nothing for food, no tenían nada para comer, they were in need of food, necesitaban comida and they needed clothing. y abrigo. Could make a spiritual application Si there. queremos hacer, pueden hacer ustedes su propia aplicación But you can espiritual, see the connection pero pueden ver la conexión where the ministers of this movement, donde los ministerios de este movimiento o ministros, some of them, algunos de ellos, started looking for their secular employment. tuvieron que ir a buscar trabajos seculares. So we come to the cross, Ahora llegamos a la cruz, the death. la muerte. We went to a couple of quotes. Habíamos pasado por un par de citas I want to not fill the board with references, y no quiero llenar la pizarra de citas all up yesterday that I would read now. porque las habíamos colocadas todas ayer y las leeré hoy. So I'm not going to write them up again. Así que no las voy a colocar en la pizarra de I just nuevo, want to remind us. pero quiero recordarles. From the Feast of First Fruits, Desde la fiesta de las primicias, das primícias, which was the resurrection of Christ, que fue el día de la resurrección de Cristo, to Pentecost al Pentecostés, is 50 days. fueron 50 días. Ella leyó una cita para So eso. we understood 50 days Así que entendemos que 50 días from here de aquí to here. a aquí. Son Then we 50 días. divided that into two parts. Luego dividimos los 50 días en dos partes. Acts 1 verse 3, Hechos 1.7. that verse No, tells us 1.3. Ese verso nos dice that Jesus was seen
of the disciples for 40 days de que Jesús estuvo con los discípulos por 40 días 40 dias. before he ascended. antes de ascender. So from his time in the tomb Así que tenemos este periodo desde la tumba to the time he ascends hasta el día que asciende, is 40 days. fueron 40 días. So it's a 50-day time period Así que fue un periodo de 40 días. 50 dias. between resurrection and Pentecost. No, 50 días desde la resurrección hasta el 40 of Pentecostés. those 50 days, 40 de los 50 días, Jesus is with the disciples, Jesús lo pasó con sus discípulos, interacting with them. interactuando con ellos. And we read Acts 1 verse 6. Y habíamos leído Hechos 1, The disciples 6. come to him Los discípulos se le acercaron and they say, Lord, y le dijeron, Señor, at this point in time, Nesse ponto, en este punto de tiempo, will you finally restore the kingdom of Israel? ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? So their message here, El mensaje de ellos that he aquí, taught them by parables, que Jesús les estuvo enseñando mediante parábolas, he's reteaching them by the same parables here. les tuvo que reenseñar todos los 40 días And still they don't understand. y todavía no lo entendían. The disciples are still hoping for the kingdom John promised them. Los discípulos después de los 40 días estaban esperando el reino que Juan les había dicho. Can we see how deeply set our mindset is? No sé si ustedes pueden ver cuán arraigada estaba esa mentalidad When en it nuestra comes to mente, these esa visión, issues, cuando tenemos que hablar de estos problemas. how hard it is to change. Cuán difícil es cambiar. Days after the resurrection, 40 días después de la resurrección, Jesus ascends. Jesús ascendió. The angels come down and they give them a message. Los ángeles descienden y les Even dan as un Jesus mensaje. ascends, Y mientras Jesús todavía ascendía, disciples are disappointed. los discípulos estaban chasqueados. All the way till here, Todo este periodo de aquí, they're still hoping for this kingdom. los discípulos siguen esperando el reino. When Jesus ascends, Cuando Jesús asciende, they're devastated, estaban devastados, disappointed again, chasqueados de nuevo, because there can be no earthly kingdom. porque no habrá ningún reino terrenal. Now that they know he is leaving them. Ahora es que se dan cuenta de que Él realmente se está yendo. So the angels come down and give them a message. Entonces los ángeles descienden y les dan un This mensaje. Jesus ¿Será que este Jesús, les dice, no, de hecho, este Jesús que se fue will al come cielo, back. volverá? Just as you have seen him go, Tal como lo han visto irse, disappear behind the clouds, desapareciendo detrás de las nubes. he will come back. Él volverá con las nubes. He'll appear through the clouds again. Él aparecerá en las nubes de nuevo. We went to the story of John 14. Hemos hablado de la historia de Juan 14 I made this suggestion y yo había hecho la sugerencia that the angels are reminding them of the statement Christ made de que de hecho los ángeles les están recordando una declaración que Jesús había hecho when he said that when he told the disciples cuando he would return to heaven, le había dicho a los discípulos de que Él volvería, tendría que ir al cielo, come back to earth and receive them. pero que volvería también a la tierra y los llevaría consigo. They don't understand the point of his message here. Ellos no entendían el punto del mensaje de Él aquí, en Juan 14. But now as he actually fulfills this, Pero cuando ahora de repente está pasando la realidad, that he does go to prepare a place, cuando ahora ven que Jesús está yendo literalmente this a must preparar have un come lugar, back to their minds. esto debe haber vuelto a sus mentes. I would suggest this is what the angels are reminding them of. Y yo quiero sugerir de que esto es lo que los ángeles les recordaron cuando dijeron esas They're palabras. reminding the disciples Les recordaron a los discípulos Jesus has gone to heaven to prepare a place for them. de que Jesús se ha ido al cielo a preparar un lugar para ellos. They're reminding the disciples about the nature of the kingdom. Le están recordando a los discípulos de cuál es la That naturaleza it's del not an reino, earthly kingdom, it's a heavenly de que kingdom. no es ningún reino terrenal, es celestial. And Jesus has to go back to heaven Y Jesús tuvo que volver al cielo if he's going to prepare them a home. para poder prepararles un All hogar. the disciples want a mansion. Todos los discípulos Judas wants a mansion. querían una mansión. All the angels are telling them, Entonces los ángeles les dijeron a los he's discípulos making you your mansion. de que Él está construyendo tu mansión. But the kingdom Pero es que el reino where this mansion is built donde esta mansión será construida is not on earth. no queda en la tierra. John lied to you. Juan te mintió, It's in heaven. está en el So cielo. he has to go back.
Así que Jesús tenía que irse. The angels are teaching them of the nature of the kingdom. Los ángeles le están enseñando acerca de la naturaleza del reino. We read from 5MR Habíamos leído de Manuquitos that Liberados they 5 spent 10 days que pasaron in the 10 upper días room, en el aposento alto. 40 days, 40 días aquí 10 days. y aquí 10 días. 40 and 10 equals 50. Entonces 40 más 10 son So the 50. same day Jesus ascends, Entonces el mismo día que Jesús asciende, they retire to the upper room to study. se retiraron al aposento alto para estudiar. We all know what happened in this upper room. Todos nosotros sabemos lo que pasó en el aposento alto. We read about the Holy Spirit being poured out. Habíamos hablado del Espíritu Santo cuando fue derramado. Ellen White tells us La hermana White nos dice when the Holy Spirit was poured out in the upper room, que cuando el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, they finally understood finalmente entendieron the scriptures which Christ had explained to them. las escrituras que Cristo les había explicado. There had been a veil Había habido todo ese tiempo un that velo had prevented them que no les había permitido from seeing the end of that which was abolished. ver el final de aquello que había sido abolido. There had been a veil Había habido un velo where they could not understand the object of Christ's mission en el cual ellos no podían entender el objetivo de la misión and de the Cristo nature of his kingdom. y de la naturaleza de su reino. And now they could perfectly comprehend it Y ahora podían perfectamente comprenderlo with perfect clarity. con claridad perfecta. When on the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, the Holy Spirit was poured out upon the disciples, el Espíritu Santo fue derramado delante de los discípulos they understood the truths that Christ had spoken in parables. y entendieron las parábolas que Jesús había hablado en parábolas. So we have the whole history. Por lo tanto, tenemos la historia entera Jesus is teaching them through parables en la cual Cristo les está enseñando mediante all parábolas through the latter rain. durante todo el periodo de la lluvia They tardía. go through their shut door experience. Ellos pasan por la experiencia del cierre del tiempo de He gracia reteaches them from the same parables and prophecies. y Jesús les reenseña todas las profecías y parábolas They have an increase of knowledge y pasaron por un aumento del when conocimiento Jesus ascends, en el cual Jesús ascendió, but they still don't properly comprehend pero todavía no entendían apropiadamente until todo the upper room. hasta el aposento alto. This message is formalized, El mensaje fue formalizado and for the first time, y por la primera vez they understand the message that Christ had been given, ellos entendieron el mensaje que Jesús les había estado dando. had been sharing for the whole of that 3.5 year time period. Todas estas cosas que ellos habían estado compartiendo durante los 3 años y medio. The same parables. Las mismas parábolas. I made the statement a couple of days ago Y hace un par de días yo hice una declaración. Uma frase, uma afirmação, alguns dias atrás. we teach the repeating pattern, Yo les había enseñado sobre el patrón repetitivo, but we can easily fall into the mistake of FFA, de que podemos caer fácilmente en el problema where they de expect that repeating pattern Futuro para América, donde ellos creen que ese patrón to repetitivo be comprehensive, De ser exaustivo, tiene que ser that there comprensivo, can't then be differences mas de que no pueden haber diferencias, between dispensations. de que no deberían haber diferencias entre The dispensaciones. same way FFA takes Daniel 12:1 Es de la misma manera que Futuro para América toma Daniel 12.1 and puts literalmente it on 2019, y lo colocan en 2019 hard moral close of probation. y dicen que fue literalmente un cierre del tiempo de gracia. o fechamento da porta do nível moral, We use that same methodology Esa misma metodología metodologia, when we don't recognize differences in dispensations. lo hacemos cuando no entendemos de que hay diferencias entre las dispensaciones. The reason I brought that up Y la razón por la cual estoy trayendo eso is because we are clearly told es porque se nos ha dicho claramente that in this final history, de que en la historia final, the harvest, en la cosecha, the crop is already ready. el fruto ya está maduro. The crop is ripe, El fruto está maduro. O fruto está maduro.
and there is no rain. y no hay lluvia en este periodo. We have a few references for that. Y hay un par de referencias para eso también. Proverbs 26:1. Provérbios 25:1. ¿Cuál? As snow in summer É como chuva no verão and as Proverbios rain in 25.1. harvest, Proverbios 25.1. e como chuva na colheita, so honor is not seemly for a fool. assim a honra não é agradável. No estoy entendiendo nada. You do not want rain in harvest. Bueno, parece que hay un versículo que está leyendo donde no hay lluvia en la cosecha. O no queremos lluvia en la Como cosecha. a neve no verão e como a chuva What's the reference, sorry? para o tolo a honra. ¿Ah? Provérbios 26:1. Proverbios 26.1. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. There is no rain in the harvest time. Entonces, este versículo se está usando para decir de que no hay lluvia en el tiempo de cosecha. One of the most difficult things that we have to do in this movement Una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en este movimiento is hold onto two concepts at the same time es comprender dos conceptos al mismo tiempo. Segurar nas nossas mentes dois conceitos ao mesmo tempo. that seem to be in contradiction. Dos conceptos que parezcan estar en contradicción. When you see this structure, Cuando ustedes ven esta estructura de aquí, where there's an increase of knowledge and a message formalized, donde vemos que hay un aumento de conocimiento y un mensaje the formalizado, logical thought el pensamiento lógico is that's a message, es de que sí hay un mensaje. and a message is rain. Y el mensaje es lluvia. So there's rain in the harvest time. Así que sí hay lluvia en el tiempo de We have cosecha. to separate those two concepts. Tenemos que separar los dos conceptos. The message presented in this dispensation, El mensaje que es presentado en esta dispensación it's different. es diferente. There's an increase of knowledge and a formalization. Hay sí un aumento de But if we conocimiento were to look back to these other y messages, formalización, pero cuando miramos los mensajes de aquí atrás, could talk about Daniel 11, aquí tenemos Daniel 11 en el primero, 40, 11:40, time setting, tenemos marcación de tiempo definido equality, y luego el mensaje de igualdad. and what I suspect Lo que yo that estoy many people sospechando es que muchas personas are waiting for some radically different message están esperando por un nuevo mensaje radical to be given that will test us. que se nos sea dado y que seremos probados mediante What él. I'm saying Pero lo que quiero decir is that there is no new message. es que no va a haber ningún nuevo mensaje en esta The only dispensación. message El único mensaje is the issues that we carry on from this history. son los problemas o los asuntos que estaban en la dispensación pasada. Ese es el único mensaje. There is still the repeating pattern, Todavía tendremos el patrón repetitivo, but sí, this pattern pero solo que el is patrón giving us a proper understanding nos acabará dando una comprensión of the apropiada issue in this history. de los asuntos de la dispensación pasada. You see that in the line of the end of ancient Israel. Eso lo vemos en la línea del Israel antiguo. Because how deep set these issues are for the disciples, Porque qué tan profundamente los discípulos habían entendido los asuntos de la dispensación they de Cristo. aren't all understood No habían entendido in the time period of their latter rain. nada en el periodo de la lluvia tardía. And they carry these same misunderstandings and issues Y se llevaron las mismas errores into the time period of their harvest. al periodo de su cosecha. So we do not have a full, correct understanding Por lo tanto, no tenemos una comprensión completa y correcta of these issues. de los asuntos que ya hemos dicho. We have two problems: Tenemos dos problemas: nationalism, nacionalismo, racism, racismo, sexism. machismo. Those subjects, Esos asuntos, particularly sexism, particularmente el machismo, in reality both, en realidad son los dos. people are still warring against inside this movement. Las personas todavía luchan en contra de ese asunto internamente en el I think many movimiento. people Creo que muchas personas were looking forward to this time estaban esperando que llegásemos a esta dispensación after 2019, después de 2019, where we could put those subjects behind us. donde pudiésemos dejar los asuntos atrás, They don't want to think about it anymore. como ya no quieren pensar más en ellos, They love this movement aman el movimiento to a degree, hasta cierto punto, as much as you can, siempre que puedan, when you don't love the messages. pero no amas los mensajes. And they just want a new message Entonces simplemente quieren un to nuevo distract mensaje them que se distraiga, from this annoying leader que nos distraigan de este líder who every camp meeting, que en cada campestre, every school, en cada escuela, hammers the subject.
habla del mismo problema, racism, racismo sexism. y machismo. They're looking forward to the day Están esperando el día when I'm going to teach something else. donde voy a enseñar algo diferente. And that day is not coming this side of Panium. Pero ese día no va a llegar hasta que lleguemos a Panion. So we have no message in the harvest. Así que no tenemos ningún mensaje en la cosecha. The repeating pattern El patrón repetitivo is telling us nos está enseñando that there are issues here de que hubo asuntos de aquí we don't atrás understand properly que no hemos entendido propiamente that God is going to teach us. y que Dios los tiene que enseñar. And the reason that this is extended Y la razón por la cual esto se extiende is because we are just like the disciples. es porque nosotros somos tal cual como los discípulos. And these ideas we have Y estas ideas que tenemos from the church and our first angel de la iglesia y del primer ángel are so deeply set within us. están tan establecidos en nosotros, arraigados. So I want to just tienen que remind salir. you of one thing. Ahora le quiero recordar un punto. Referring back to what Elder Parminder has taught, De hecho, vayamos a lo que el anciano Parminde nos ha enseñado. you have two names, Hay dos nombres, 144,000 144,000 and priest. y sacerdote. As the priesthood, Como el sacerdocio, we are in this dispensation estamos en esta dispensación of harvest. de la cosecha. And I've made the case Y yo había dicho that we have no new message. de que no hay nuevo mensaje aquí. But you'll easily remember Pero ustedes podrán recordar fácilmente on the line of the de 144,000, que en la línea de los 144,000, we are between 9/11 hoy nosotros estamos entre el 11 de septiembre and the y la Sunday ley law. dominical. We are between the increase of knowledge Nosotros estamos en medio del aumento del conocimiento y la formalización dentro de la We are dispensación, both here esa de los 144,000. and we're also here. Nosotros estamos aquí y aquí. So there are messages Por lo tanto, hay mensajes that we must understand, que debemos entender but that relate to this line. que se relacionan a esta línea de aquí arriba. So you would expect Por lo tanto, ustedes tienen que esperar that we're going to have an understanding de que debemos de tener una of the comprensión Sunday law issues. sobre el asunto de la ley dominical. And there are multiple. Y son muchos problemas la ley dominical. 2019 was the increase of knowledge. 2019 fue simplemente el aumento del conocimiento respecto a la ley Subjects we dominical. began to understand Y el asunto que comenzamos a comprender en aquel momento related to Islam eran relacionados al Islam and the sins of America. y los pecados de Estados Unidos. What fills the cup of their probation. ¿Qué es lo que de hecho llena la copa de So there are these abominaciones? other issues. Entonces tenemos todos estos problemas. So don't think that no messages will be coming out this year. Así que no piensen de que habrá un nuevo mensaje en este año. But we have clarity. Pero sí tenemos claridad. It helps us understand what is happening. Vamos a recibir más claridad para que nos ayuden a entender lo que está We pasando. know the context. Si sabemos el contexto, Which line are we on? tenemos que saber en qué línea nos Which encontramos. experience are we going through? ¿Qué experiencia estamos pasando? So last year, El año pasado, people reject the message. las personas rechazaron el mensaje. They hated two messages that we shared. Los que nos rechazaron dos cosas que ellos odian. The first of all La primera de todas was the message of equality. era el mensaje de igualdad. The second message Y el segundo mensaje, was the nature of the Sunday law el asunto de la naturaleza de la ley in dominical, the context of 1850. en el contexto de 1850. So we shared two messages. Así que son dos mensajes. One related to equality, Tenemos el mensaje de igualdad, the ordaining of women, la ordenación de las mujeres, the sin of nationalism, el pecado del nacionalismo, but we also presented this other study pero también hemos presentado el otro estudio that said Adventism que dice que el adventismo has a wrong understanding of the prophecies of the end of the world, tiene una comprensión errónea de las profecías del fin del tiempo, particularly when it comes to the issue of the Sunday law. particularmente con el problema de la ley dominical. The people that left rejected those two messages. Las personas que nos dejaron del movimiento rechazaron estos dos That was aspectos. the two subjects taught that they warred against. Esos fueron los dos aspectos principales con los cuales At the ellos very lucharon desde el principio. Why are there two? ¿Y por qué son dos? Because this issue
Porque este problema is the testing issue es la prueba for the priests. para los sacerdotes. It's the latter rain message. Era el mensaje de la lluvia tardía. This Sunday law subject, Y el asunto de la ley dominical it's the increase of knowledge fue el aumento de conocimiento for the 144,000. de los 144,000. So there's a message here. Entonces hay un mensaje aquí en el 2019 There's the increase of knowledge for the Sunday en law que el aumento del conocimiento sobre la ley dominical, about the nature of the Sunday es law. decir, qué era la naturaleza de la ley dominical. So we have an increase of knowledge here Eso fue el 2019, aumento del conocimiento about this waymark. del hito que se aproximaba, que es la ley Understanding dominical. of 1850 history. Pues es la comprensión del año Then we have a 1850. message here Pero nosotros, como sacerdotes about ahora, equality. recibimos un mensaje de igualdad. So when people leave, Entonces cuando las personas se they're salieron, rejecting two messages rechazaron dos because mensajes, they're on two reform lines. pues rechazaron dos líneas de reforma. They're rejecting equality Rechazaron la igualdad because it's the latter rain testing message for the priests, porque era el mensaje de la lluvia tardía para los sacerdotes and they're rejecting our definition of the Sunday law y rechazaron nuestra definición de la ley dominical because it's the increase of knowledge for the porque es 144,000. el aumento de conocimiento para la ley dominical, para los Things starts to 144,000. make sense Y entonces todo comienza a tener when we sentido can ahora break it down on reform lines. cuando usamos las líneas de reforma para guiarnos. I want to add one other line. Y hay una línea más que yo quiero añadir aquí. This is the history of the end of ancient Israel. Esto que puse aquí es el fin del Israel antiguo. You may have seen the presentations. Ustedes tal vez ya vieron una presentación. They were done in the school in Uganda, Que fue hecha en la escuela de Uganda. and the first of two camp meetings we held in that country. Y en las primeras presentaciones de dos campestres que hicimos en ese país. Naquele país. I suppose most briefly at the camp meeting, as you would expect. Y yo supongo que fue hecho más en el campestre Naquele campal. de lo que ustedes esperan. The subject I taught at that camp meeting Los asuntos que hablé en ese campestre en África Naquele campal. was the line of Christ as a priest. fue la línea de Jesús, la de Jesús como sacerdote. If I run to time, I finish in about 10-15 minutes. Y si me acabé el tiempo, por favor, dame 15 minutos. So at the least, I'm not going to repeat that study. Así que por lo menos yo no voy a repetir todo el The estudio de evidence ese campestre, for it was built up by over about 6 presentations. porque la lógica para la prueba la desarrollé en 6 I'm going presentaciones. to give the summary. Solamente quiero darles el resumen. So I want to make a specific point. Así que voy a hacer un asunto específico. We have this history. Temos aquela história. Tenemos esa It historia shows where we are. que nos muestra dónde estamos. We're after the cross. Estamos después de la cruz. You know we haven't had the increase of knowledge yet. Ustedes saben cuándo hemos experimentado nuestro aumento de So we're conocimiento. here. Todavía no hemos llegado y estamos aquí. When many in the movement, Estamos en el lugar donde muchos en el It's saying- movimiento están diciendo we finally set up the kingdom John envisaged. de que finalmente ya hemos conseguido el reino que Juan había visto. We haven't had the increase of knowledge. Pero no hemos pasado ni siquiera el aumento de This conocimiento is where we todavía. are at right now. Aquí nos encontramos en esa línea hoy. I después want de la to take cruz. us from this reform line Ahora vayamos de esta línea de reforma back to the other line that we take of this history. a otra línea que podemos sacar de esa misma historia. What I taught Lo que yo enseñé en África, at this meeting, en estas reuniones que tuve, camp meeting in Uganda, este campestre en Uganda, is that we have this line of Christ es que tenemos la línea de Cristo in the wilderness. en el desierto. We have his birth Tenemos su nacimiento and then his baptism. y luego su bautismo. What I have taught Y lo que yo enseñé is that this is 30 years. es que aquí hubo 30 años. It's his training for the priests. Fue el entrenamiento de los sacerdotes. We are the priesthood. Nós somos Nosotros somos el sacerdocio. This is 1989 Esto es 1989 to 2019. al 2019. The 30 years of training Fueron 30 años de entrenamiento for the priesthood. para el sacerdocio. Christ represents the priests. Cristo representa al sacerdote.
We are the movement of the priests. Nosotros somos el movimiento de los sacerdotes. 30 years training for Christ, 30 años de entrenamiento para Cristo 30 years training for us. y 30 años de entrenamiento para Then what I nosotros. taught Então o que eu ensinei is that we don't go straight to work Lo que yo enseñé es que todavía no vamos al trabajo, because we're in a mess, porque nosotros en esta línea estamos en un just like the desastre. disciples after their shut Así door. como los discípulos después del cierre de Christ doesn't de go la to work cruz. either. Pero tampoco en la línea de Jesús cuando fue bautizado, fue a Instead, he trabajar. goes into the wilderness. Él tuvo que ir al desierto. He goes into the wilderness Aquí es cuando va al desierto. for how many days? ¿Por cuánto tiempo fue el desierto? 40 days. 40 días. So you can already see Así que ustedes ya ven what we're doing. lo que estamos haciendo. Aquí está el 40. When we take ourselves from that reform line, Entonces, de esa línea de reforma ya, sai daquela linha de reforma, nos pegamos daquela linha de reforma. 2019, November 9, 2019, el 9 de noviembre, 9 de novembro. is the cross. es la cruz. It's also the baptism. Pero es también el bautismo de Cristo como After the sacerdote. cross, Después de la you cruz have a 40-day period. hay 40 días. After the baptism, Después del bautismo de Cristo you also have a 40-day period. también hay un periodo de 40 días. The cross La cruz to the ascension, hasta la ascensión de Jesús 40 days, fueron 40 días. 40 days. 40 días. So I won't name this brother. Ahora, no quiero decir el nombre de este hermano. I don't mean to make him uncomfortable. No quiero hacerlo sentir But there incómodo. was a brother who disagreed with what I taught in Uganda. Pero hubo un hermano que no concordó con lo que yo iba a enseñar en Uganda en aquel momento. And he's prepared a study Y él había preparado un estudio to defend how he believes that this should be taught. para defender cómo él creía que tenía que ser enseñado ese aspecto. I want to demonstrate why I do not believe he is correct. Y quiero demostrar por qué pienso que él no está en lo correcto. What he has taught Lo que él ha enseñado, or prepared this study, and I believe said publicly to some degree, o de hecho, él preparó este estudio de manera pública. En fin, Preparou o estudo e falou publicamente algumas coisas. is the following logic. esta es la lógica que él presentó. What I have taught Yo había enseñado, is the three temptations of Christ yo había enseñado que las tres tentaciones de Jesús happen in close succession acontecen en sucesión cercana, directly after the baptism. o sea, justo después del bautismo. So in the history just after November 9, Por lo tanto, en la historia, justo después del 9 de noviembre, we are in the history of those three temptations. nosotros estamos en la historia de las tres tentaciones de Jesús. História dessas três tentações. He's developed a different understanding. Pero él desarrolló una comprensión diferente. He's gone back to our prior dispensations Él volvió a nuestras dispensaciones and he's pasadas seen a pattern. y él vio que había un patrón. Let's say you have 2019. Digamos que este aquí es 2019, 2019, 2019, 2021, 2021, just as we would have here. así como tenemos aquí, 2019, 2019, 2021. y aquí 2021. And the study he's developed El estudio que esta persona is trying to presentó, prove the following, él quería probar lo siguiente, that the three temptations de que las tres tentaciones are here, son aquí here, y and aquí. here. The first temptation of Christ La primera tentación de Cristo is at the formalization of the message of this Él dispensation. dijo que la primera tentación de Jesús tenía que ser en la formalización de esta So dispensación. he's saying the three temptations Entonces él dijo que las tres are tentaciones three attacks on the message. eran tres ataques contra el movimiento. So if you were to make this the last dispensation, Entonces, si ustedes quieren decir que esta es nuestra última dispensación, the formalization la formalización would be October 2018. será en octubre de There's an 2018. immediate attack on the message. Y hubo un ataque directo contra el So mensaje. he would say October 2018 Entonces, 2018 él decía que eso fue It's la the first formalización. attack. Fue el primer ataque. April Luego en abril hubo otro ataque. 2019 is the second attack. Hay otro ataque en abril del 2019. Half right, half wrong. El ataque de mitad cierto y mitad errado. And the third attack comes from September Y luego el to ataque de November. septiembre hasta noviembre 2019. del 2019.
So the message from the formalization to the shut door Estos son los mensajes de la formalización al cierre de la goes gracia. through 3 successive attacks. Él dice que nosotros pasamos por 3 ataques And he diferentes. said that I'm wrong to put the temptations here Entonces él me dice que yo me equivoco si coloco las tentaciones aquí después de soon la cruz. after the baptism, Es decir, que si coloco las tentaciones después but del instead bautismo, they happen towards the end. sino que él quiere decir que las tentaciones acontecen al final de la dispensación. From the formalization to the end of Que that tienen dispensation. que ocurrir de la formalización al final de la dispensación. Él lo prueba con 2018. I think many of us can already see the structural issues with that study. Pero no sé si algunos de ustedes ya consiguen ver cuál es el problema estructural de esa... com aquele estudo. I'm not De ese saying estudio. that it's illegitimate Yo no estoy diciendo de que es ilegítimo, to see a pattern in the attacks of the message. de que hay un patrón en el ataque de ese mensaje. I am saying Yo lo que estoy diciendo those attacks es que esos are ataques not the 3 temptations of Christ. no son las 3 tentaciones de Cristo. The 3 temptations Las 3 that leveled at tentaciones Christ que hicieron contra Jesús, Mataram Cristo. because he is weak. él hicieron esas cosas contra él porque estaba débil. And why is he weak? ¿Y por qué es que Jesús estaba débil? Because he has no bread. Porque no había comido pan. He has no bread. Él no tenía pan, He has no message. no tenía mensaje. So those attacks of Satan Así que los ataques de Satanás happen acontecen when the movement has no message. cuando el movimiento no tiene mensaje. That's the first problem. Ese sería el primer problema. The next problem, El siguiente problema, if you're going to do that, si vas a hacer eso, if you want to place the 3 temptations si quieres colocar que las 3 tentaciones here acontecen de aquí, and aquí, here, somewhere over here entonces en algún lugar por acá is Cana. serían las bodas de Caná. This is Panium. Y Paño sería la tercera tentación. This is Pentecost. Y esto sería Pentecostés. And sometime after Panium or Y en Pentecost, algún lugar antes de Panion y Pentecostés we're going to be asked to do public ministry. se nos pide que hagamos ministerio público como María le dijo a And we're Jesús going to say, y les vamos a decir a ella We o a alguien, can't. no podemos. it's not time for us to go to work No ha yet. llegado nuestro tiempo de hacer nuestra obra. Could the disciples say that after Pentecost? Porque los discípulos dirían que tendrían que No. comenzar después de Pentecostés. Ellos So nunca he's had dijeron to eso. cut out half of that dispensation Entonces vas a terminar que cortar la to dispensación. force these 3 temptations toward the end of it. Si crees que tienes que colar las 3 tentaciones de Satanás, He's had al to final, cut out él va a tener que cortar 2 waymarks. 2 hitos. First of all, El primero, the angels come and give Christ bread. los ángeles descienden y le dan pan a Jesús aquí. He has no bread. Él no tenía pan He's aquí, starving. estaba He goes through 3 muriendo de hambre temptations. y pasó por las 3 tentaciones No food. sin comida. Passes the test. Cuando pasa la prueba, Angels come es cuando vienen los ángeles and they give him bread. y le dan pan. He goes to the marriage of Cana. Luego fue a las bodas de Caná, He demonstrates his power, ahí demuestra su poder, but even here, pero incluso aquí, his time su tiempo is not yet. no ha llegado todavía, dijo él, en las bodas de Caná. So to force these 3 waymarks, Entonces, these 3 temptations Entonces, si quieres poner las 3 tentaciones al into the final future, o en el futuro, you have to cut out the increase of knowledge and the vas a formalization. terminar cortando la formalización y el aumento del conocimiento. Test. Why is 2019 before 2018 where? It's just a proof. In the bottom right. This is the story of the last dispensation. Esa es la historia de la dispensación pasada que la coloqué I was abajo. trying to demonstrate his logic. Estaba tratando de demostrar la lógica que él usó. He has line over line. Él puso línea sobre línea. He'll go through our plowing, early rain, latter rain history. Él probó el arado, la lluvia temprana, tardía. So he'll use this as evidence. Entonces él usó eso como su evidencia. 2014, Él usó 2014, beginning of the el dispensation. comienzo de la dispensación Then there's 3 attacks on the y message. luego 3 ataques en contra del mensaje. He's saying these are the 3 temptations Entonces él lo paraleló con las 3 of tentaciones Christ in the wilderness. de Cristo en el desierto en la siguiente So dispensación. this is just one of the evidences from a previous Así que dispensation simplemente usó eso como una prueba de la dispensación that you can see a pattern of 3. en la cual puedas ver el patrón. I don't mean to be cruel to my brother, Y no quiero ser cruel con mi hermano, but he said I was a newspaper prophet, pero él me dijo de que yo era un profeta trying to del force those periódico, temptations where I thought they should fit. que yo estaba tratando de forzar las tentaciones donde yo creía que tenían que ir. I placed them after the cross, Yo las coloqué después de la cruz, after the baptism, después del bautismo, de hecho, here, aquí. Aqui, Aquí es donde las coloco yo. here, Aquí and here. y aquí. They're all together. Todas juntas.
And I do that, y lo hago, I did all of that now y lo hago de nuevo, based on the lines. basado en las líneas. I didn't tell you what the temptations were. Yo todavía no te he dicho dónde las tentaciones I van, didn't talk about the issues in the movement, ni siquiera he hablado de los problemas del the movimiento, issues of liberalism, el problema del liberalismo, what people are saying on chat groups. las cosas que las personas hablan en los grupos de WhatsApp. I didn't open up newspaper articles. Todavía no he abierto los artículos de We periódico. did it all on the lines. Todo lo hemos hecho con las líneas. So I reject my brother's assertion that I'm a newspaper Así prophet. que yo rechazo el argumento de mi hermano de que soy un profeta del periódico. The reason that they are at the beginning, La razón por la cual ese es el inicio, at the very least, la razón por la cual las tentaciones they están are en el before the inicio, increase of knowledge. es porque ellas acontecen antes del aumento del conocimiento, When Christ is given food. cuando a Jesús se les da comida. So we have two histories. Entonces tenemos dos historias. End of ancient Israel, El fin del Israel antiguo, we are here estamos aquí, in the 40 days. en los 40 días. We have another line Pero tenemos otra línea, here. justo acá. The line of Christ as a priest. La línea de Cristo como sacerdote. And we are here Y estamos aquí in ahora. the 40 days. Estamos dentro de los 40 So you días can line up the 40 days del desierto, with the alineados 40 days. con los otros 40 días We're here de los discípulos. and we're here. Aquí y aquí. At the end of the 40 days, Al final de los 40 días, after the cross, después de la cruz, they have an increase of knowledge. ellos tuvieron el aumento de At conocimiento the ascension, en la ascensión de Jesús. angels come and minister to them. Y los ángeles vinieron y les dijeron cosas a los After discípulos. the end of 40 days in the wilderness, Después de los 40 días de Jesús en el desierto, Ellen White says, la hermana White dice Christ lay as one dead. de que Cristo estaba arrojado en el suelo como un muerto. That's the extent of the battle you find the movement in right now. Eso es para que entiendan el tamaño de la pelea que estamos luchando hoy. We lay as one dead. Estamos como si estuviésemos muertos, Once the sin pan. temptations are dealt with, Y una vez que acabemos las tentaciones, Depois se lida com as tentações. Christ is conqueror, Jesús conquista angels come y los ángeles vienen. Amén. and minister to him. Y ministran. The message is formalized El mensaje luego se formaliza. in the upper room Aquí sería el aposento alto, before they go to work antes de ellos comenzar a trabajar at Pentecost. en Pentecostés. Cana, Las bodas de he Caná works his first public miracle. es cuando hizo su primer milagro público. He demonstrates who he is. Ahí es cuando él demostró quién era. The message is formalized, El mensaje es formalizado, but he is not yet beginning his public ministry. pero él todavía no ha empezado su ministerio público. Not until No hasta the first temple cleansing. la primera purificación del So templo. this line Entonces esta línea is just another layer in the history of Christ. es simplemente un otro nivel de ver lo que está This aconteciendo. is the end of ancient Israel. Esta es la línea del fin del We've Israel just copied antiguo. and pasted this from that board to this one. Simplemente lo copié y lo pegué de esa pizarra a esta. This time period of the disciples, Este es el periodo de tiempo de los discípulos. from the cross De la cruz to Pentecost. al Pentecostés. Increase of knowledge, formalization, Aumento de test. conocimiento, formalización y prueba en Pentecostés. Boston, Concord, Exeter test. Boston, Concord, Exeter y prueba. That pattern. Ese mismo patrón. Esse é o padrão. When you connect the two key lines we take from this history, Cuando conectamos las dos líneas claves que tenemos en esta historia, they place us here and here. ellas nos colocan aquí y aquí, In the wilderness en el desierto and after the cross. y después de la cruz. So the three temptations. Entonces las tres tentaciones X é assim. Era ancient ou modern? Ancient. I started mixing in application. es que la comencé a mezclar con la aplicación. Ella puso 1989. We have it up here. Es lo mismo que aquí, 1989, 1989, time of the end. tiempo del fin. But we're focusing on this dispensation, Pero nos estamos enfocando en esta dispensación de aquí. which is all our harvest. Este es el periodo de la cosecha.
So we've taken those two stories Entonces esas dos historias las hemos and we've tomado overlaid them. y las hemos puesto una arriba de la So otra. there are these three temptations Entonces estamos en las tres tentaciones that come here. que acontecen aquí. Without repeating Sin repetir the steps to this los application, pasos para probar esa aplicación, you know what the temptations are theoretically. ya todos ustedes conocen teóricamente cuáles fueron las tres tentaciones de Jesús. The first one La primera tentación is to take a stone era tomar la piedra and turn it into bread. y convertirla en pan. What is bread? ¿Qué es pan? It's a message. Es un mensaje. It's what Jesus doesn't have. Es lo que Jesús no tiene pan. It's what he's given at the increase of knowledge. Es lo que finalmente se le da en el aumento del conocimiento. So Satan comes and tempts him. Entonces Satanás viene y lo And he tienta says, y le dice, Take something that is not food, agarra algo que no es comida, la a piedra, stone, y and turn it into bread. conviértela en pan. Use your power, Usa tu poder, if you are who you say you si are, tú eres quien dices ser, to take something not food, y que conviertas a algo que no es comida, a stone, una piedra, which represents the world, que de hecho la piedra representa los gentiles, el mundo, and force that los netineos, Gentile message y convierte este mensaje de los gentiles to become food for you. para que sea pan para ti. And Satan says to Christ, Y lo que Satanás le dice a Cristo, you have the authority to do this. tú tienes la autoridad de hacerlo. You've just been baptized. Te acabas de bautizar. God has just placed his approval over you. Dios acabó de colocar su aprobación sobre ti. Surely you can use your power to Así que- satisfy yourself. Seguramente puedes usar tu poder para satisfacerte a ti mismo. Satisfacer. And that temptation, Así que esa Jesus tentación, hasn't eaten en esa tentación Jesús no ha comido. in 40 days, En 40 días starving hungry, está muriendo de hambre and the temptation y la tentación to turn a stone to bread. para convertir la piedra en pan. It's our temptation Es nuestra tentación hoy when we find ourselves cuando nos encontramos in a history en esta where historia there is no message, donde no tenemos mensaje to take something from the world y queremos tomar algo del mundo, algo de los and gentiles, make it a message for ourselves y queremos convertirlo en un mensaje para to nosotros, satisfy ourselves. para satisfacernos a nosotros mismos. The second temptation, La segunda tentación, cast yourself down from the temple lánzate a ti mismo del desierto, del pináculo del templo. If you cast yourself down, Si te lanzas desde el what pináculo, does Satan say? ¿qué Satanás le dice? The angels will protect you Los ángeles te protegerán. from what? ¿De qué cosa? What could have hurt him in his fall? ¿Qué pudo haberlo ayudado? Lest you dash your foot O sea, si tropiezas tu pie against a stone. en contra de esta So piedra. what's the danger in presumption? Así que, ¿cuál es la presunción? ¿Qué es la presunción? What is Satan saying can't hurt him? ¿Por qué es lo que Satanás dice que no puede ser herido The Jesús? stones. Él dice que las piedras no lo And the pueden herir, stones represent porque cuando caes en las piedras. ¿Y qué representan las piedras? Los the gentiles, world. el mundo. So first of all, Entonces, en primer take lugar, something that's from the world toma algo que es del mundo, and force la it to be a piedra, message. y conviértelo en pan, en un mensaje. Second temptation, La segunda tentación, presumption. presunción. Do something that is not healthy Haz algo que no es saludable, because God will protect you. porque Dios te protegerá. The world can't hurt you. El mundo no puede herirte. These are the issues we face in the movement today. Esos son los problemas que estamos enfrentando como movimiento hoy And también. they all relate to the third temptation. Y todos se relacionan y se mezclan en la tercera tentación. Satan takes him, Ahora Satanás lo lleva, shows him the kingdoms of this world, le mostró los reinos de este mundo and he says, I'll give you all this. y le dijo, te doy todos So estos. what is Satan offering him? Así que, ¿qué es lo que Satanás le está ofreciendo? An earthly kingdom. Le está ofreciendo un reino terrenal. And what is Christ's whole message based upon? ¿Y de qué se trata el mensaje entero de Jesús? My kingdom Que mi reino is not here. no es de aquí. The Jewish nation believes it's on earth. La nación judía cree de que está en la tierra. John believes it's on earth. Juan cree que está en la tierra. And Christ's whole point, Y el punto entero de Jesús my kingdom is in es heaven. de que su reino está en el cielo. So it's an argument Así que la about discusión the es, nature of the kingdom. ¿existe alguna tentación sobre qué es la But naturaleza it's del in the reino? context of these first two temptations. Solo que está en el contexto de las primeras dos tentaciones. So we find ourselves in two histories. Así que nos encontramos viviendo dos historias al We're mismo in this tiempo. 40 days. Estamos en los 40 días del desierto, We're in this 40 days. estamos en estos 40 The días. disciples are troubled. Los discípulos estaban angustiados.
about the nature of the kingdom. sobre qué era la naturaleza del reino. But you don't find just one understanding of the nature of the kingdom Pero no es solamente una comprensión de lo que es el reino, la naturaleza that del is reino tempting God's people today. que está tentando al pueblo de Dios hoy. This understanding Esta comprensión de la in naturaleza del this reino 40 days en estos 40 días de is los the discípulos understanding of John. es la comprensión mala que tenía It's Juan. sexist, El asunto machista, nationalistic, nacionalista homophobic y homofóbico. movement Un based in movimiento America. basado solo en los Estados Unidos. We have this understanding of the nature of the kingdom Esta es una comprensión errada de la that naturaleza this del reino movement is fighting to eradicate. que el movimiento sigue luchando para erradicar. At the same time, Pero al mismo tiempo we have this issue. tenemos las tres tentaciones In the context en el of contexto learning from the world, de que queremos aprender del mundo. O la practicing tentación, like the world, practicar cosas que practica el mundo, acting like the world, actuar como el mundo, with the mindset con la mentalidad that God will somehow protect us de que Dios de alguna manera nos protegerá al hacerlo. so the world can't hurt us. Entonces el mundo no nos puede herir. And when we come to this context, Y cuando llegamos a este contexto, what people are arguing for, fighting for, las personas están peleando y luchando por is this earthly kingdom again. de que tengamos nuestro reino terrenal de nuevo. Except this is the earthly kingdom Excepto que este reino terrenal de esta línea of Michael Moore, de Michael Moore, of AOC, de Alexandria Ocasio-Cortez of the people who are good for the y Nethinees, de otras personas que son buenas entre los netineos. but they don't have the message for us. Ellos no tienen el mensaje para nosotros. People think that they do. Las personas creen que ellos tienen un mensaje para nosotros. And as they look to these people, Y cuando miran a estas personas del try to mundo, take a message from these people, están tratando de tomar el mensaje de esa gente they've started to break down our standards, our vows. que han empezado a derrumbar nuestros estándares y nuestros votos. What's the point ¿Cuál es el punto of enforcing Sabbath? de guardar el sábado? Para qué imponer el sábado? ¿Para qué guardarlo? 1888. En 1888, The issue is a Sunday law. el problema era la ley dominical. People look back, Las personas ven hacia atrás say that wicked United States, y dicen, cuán impío era los Estados Unidos. those Protestants Esos protestantes who said if you want to be part of our kingdom, decían que si querían ser parte de ese, de ese you're reino, going to keep Sunday tienes que guardar el domingo or you're going to die. o te mueres. People from the movement Las personas del movimiento look at that history, ven a esa historia see it as wicked, y ven que es now impío, comes confusion. pero llega la confusión. Because this movement says Porque nuestro movimiento dice, if you want to be part of our si kingdom, quieres ser parte de nuestro reino, if you want to be baptized, si quieres bautizarte, if you want to go to heaven, si quieres ir al cielo, you're going to keep Saturday vas a tener que guardar el sábado or you're going to die. o te mueres. Você vai guardar o sábado ou você vai morrer? So what's the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Really? ¿Cuál es la diferencia realmente? They don't see one. Ellos no ven ninguna And they're diferencia. troubled by that. Y ellos creen que estamos imponiendo así como los protestantes There's imponen. this idea developed Entonces se ha ido desarrollando la idea that we have to give people freedom de que tenemos que darle libertad a las personas, as long as they pass the test of equality. siempre y cuando consigan pasar la prueba del asunto de la igualdad. We're not going to take to them any other message. No necesitamos darle a nadie más ningún otro mensaje. I want to remind people Quiero recordarle a las personas our favorite line now, de que nuestra línea favorita, 1798, la de 1798, 1840, 1840, 1850, 1850, 1861, 1861 y 1863. 1863, 1850 en 1850 is the Sunday law. fue la ley dominical It's all about y slavery. era todo acerca de esclavitud. And our pioneers Y nuestros pioneros took the message llevaron un mensaje to the world. al mundo. Did they stand up ¿Será que ellos se levantaron and say the issue is y slavery? dijeron, como el problema y la prueba es la The test esclavitud, is slavery. la prueba es la esclavitud, Everyone who doesn't believe in slavery todos los que no creen en esclavitud has automatic right to enter this movement. automáticamente pueden entrar al movimiento? Did they say that? ¿Será que los pioneros dijeron No. algo así? No. They took the 1843 Ellos chart, llevaron consigo junto el diagrama del 50 everything that they'd said before, y todas las cosas que habían enseñado understood antes, before. todo lo que habían entendido They desde combined antes, it with the Sabbath. lo combinaron con el sábado, They had this whole message, tenían todo este mensaje, all the light given to them, toda la luz que se les había dado and they printed y la imprimieron the 1850 chart. en el diagrama del 50. Disculpa, They agarraron el didn't take the 43 y lo message imprimieron en to el the 50 world. junto con las otras cosas. Mensagem para o mundo.
based on slavery. Así que ellos no le llevaron al mundo Now, un they did mensaje speak about it, solamente de la esclavitud. speaking about it enough that their publications were banned in the South. De hecho, publicaron suficiente sobre la esclavitud en algún momento que los prohibieron en el sur de Estados Unidos. But the test of entry to the movement Pero la prueba de poder ser parte del movimiento was much more than being on the right side of slavery. era más que simplemente comprender el asunto de la esclavitud. If they're on the wrong side of slavery, Si las personas estuviesen en el lado they're equivocado not even going to listen to anything this movement respec- has to say. respecto a la esclavitud, esas personas no van a entender nada de lo que el movimiento It's pueda an decir, automatic failure. porque automáticamente se convierte en una But if falla. they're against slavery, Pero si las personas eran en contra de la esclavitud, como now they can deberían, sit the test. ahora pueden pasar por esta otra Now prueba. they have a choice to enter this movement. Ahora van a tener tal vez la posibilidad de entrar al movimiento. But this external issue, Pero este problema externo, being on the right side of it, estar del lado correcto does not externamente, equal automatic acceptance to the movement. no significa que estas personas automáticamente son parte del movimiento. The messages of liberalism, Los mensajes del liberalismo, that somehow it has anything to do with reforms, de que de alguna manera supuestamente ya no las reformas no importan, has been twisted. ha sido torcido. The message of liberalism, El mensaje del liberalismo it lines up Alexandria Ocasio-Cortez se alinea con el asunto de Alexandria Ocasio-Cortez with Melania Trump con Melania Trump. and compares and contrasts Y si haces una comparación y a contraste, conservative vemos a una conservadora and a liberal. y una liberal. AOC liberal, Alexandria es liberal AOC liberal, Melania Melania, y conservative. Melania es Is conservadora. one in high heels Una usa tacones and one not? y la otra no Is usa. one in jewelry? ¿Será que una usa joyas y la otra no? No, No, because the message about conservatism and liberalism porque el asunto de conservadurismo y liberalismo had nothing to do with reforms. no tiene nada que ver con reformas And it changed nothing y no cambia nada about how this movement views de, those reforms. de cómo el movimiento vea las reformas que creemos. It had everything De hecho, to do with how we value people. tiene todo que ver solamente es cómo qué valor How le we damos a las see personas. an individual Como cuando vemos a un individuo lined up with another individual que se alinea con otro individuo and say they are of equal value, y decir, estas personas tienen el mismo valor que yo. Ese era el mensaje. regardless of the color of their skin, Sin importar el color de su piel, their gender, su género or their sexual preference. o su preferencia sexual. But it's been misunderstood. Pero ha sido mal entendido And people, y some las within the personas, movement, algunos dentro del movimiento, have thought that somehow han creído que de alguna forma it was about reforms. podíamos quitar las And reformas now we can do all of those things. y que ahora podemos hacer todo lo que queramos. We can wear jewelry, Podemos usar joyas watch worldly movies, y mirar películas listen to mundanas pop music, y escuchar la música pop. and the presumption is Y la presunción, the stones can't hurt es us. decir, las piedras no me van a hacer daño. The world can't hurt us. El mundo no me puede herir. I'm aware that many people, Yo sé que muchas personas, when this subject was first introduced, cuando por primera vez el asunto fue explicado, were confused. se confundieron. Have complete sympathy for that. Tengo simpatía por ellos. But once we see it prophetically, Pero una vez que vemos que proféticamente we must be sure that we're on the right side. tenemos que asegurarnos de que estamos del lado correcto, Because both of these ideas porque ambas de todas estas ideas about the nature of the kingdom, acerca de la naturaleza del reino, whether the one represented in the wilderness bien sea que estemos hablando de la naturaleza del reino, de la that Christ tentación had del, to fight against la tentación del desierto, la cual Jesús tuvo que in that luchar 40 days, en esos 40 días, or the one the disciples held from John, o bien sea que hablemos de la naturaleza del reino que ellos habían tomado de Juan, Christ fought against both. Cristo tuvo que luchar en contra de ambas. And neither of them were an accurate representation of the nature of the Y kingdom. ninguna de las dos son representaciones correctas de la naturaleza del reino. What I want us to see Lo que quiero que vean ahora is where we are on the lines. es donde nos encontramos en las It will líneas. tell us a little of our experience. Ellas nos dicen sobre nuestra experiencia. As we understand that we're in the time of trouble, Al comprender de que estamos en el tiempo de angustia, we wonder what God is requiring of us. nos preguntamos qué es lo que Dios pide de nosotros. I would suggest the lines teach the following. Yo sugiero que las líneas enseñan lo siguiente. Be aware Estén that conscientes the movement de que este movimiento, Cristo, is having to deal with these two issues, está luchando con estos dos problemas, two errors dos errores about the nature of the kingdom. acerca de la naturaleza del reino.
I find it dangerous Y me parece peligroso when we push these issues into the future, cuando queremos dejar estos problemas y lanzarlos al futuro, as my brother has done, como mi hermano había hecho, preventing him and others porque se le impide a él for seeing the y a otros severity of the test that we're now in. ver la severidad del periodo y de las pruebas que estamos ahora. We're lining up the 40 days and the 40 days. Hemos alineado los 40 años, los 40 días con 40 We can días see that we're in the wilderness. y nos damos cuenta que estamos en el We desierto. have not come to the increase of knowledge yet. No hemos llegado al aumento del conocimiento When we todavía. do, it'll be on these issues, Cuando lleguemos tendremos estos asuntos aquí so that we understand now, para que entendamos whatever you think you understand about them, que cualquiera que sea lo que tú piensas que crees it acerca is de not eso, completed. todavía no se ha completado. There is still work to be done. Todavía hay trabajo que hacer. But it's equally accurate to say Pero es igualmente preciso, exacto there's no decir new message. de que no estamos teniendo ningún mensaje And nuevo. then we look forward Por lo tanto, vemos hacia el futuro to the time the angels come. para cuando llegue ese ángel y descienda. The angels come here, Los ángeles sirven a Jesús aquí, they bring him relief. le traen conforto, The angels alivio. come here, Ángeles descienden aquí they bring them comfort. y le traen alivio. We have comfort Tenemos alivio que nos in ha the llegado messages that will begin to unite this movement, en el mensaje que de hecho va a comenzar a unir este movimiento, prepare us. que nos preparará Then they're formalized. y luego pasaremos primero la Time is formalización. not yet, Todavía el tiempo no ha llegado, but we diremos, see the beginning work. pero será el inicio de la obra. Everyone comes together. Y aquí es cuando todos se unen, They study the parables, estudian las parábolas, the ones Christ has been teaching from the beginning. las cuales Cristo está enseñando desde el inicio, Finally, here they get it. y en el aposento alto lo entienden And they completo. go to work with power. Y ahora es cuando salen a trabajar con poder. People are troubled Las personas están about angustiadas what message we take to the Levites. acerca de qué será el mensaje que llevaremos a los levitas. You know it's going to be more than an external test. Ya ustedes saben que va a ser algo más que simplemente pruebas Just externas, like 1850. tal como en 1850. But I believe, Pero creo, just like here, tal como aquí, I don't believe in some type of spiritualistic experience the way Adventism portrays this. no creo que vamos a tener una experiencia espiritualista como el adventismo tal vez But God is lo leading ilustre, this movement. pero es Dios quien está llevando el movimiento. He's going to take personal control of that message. Él va a tomar el control personal de ese mensaje. We'll say just what we're meant to say when we're meant to say it. Y diremos lo que tengamos que decir cuando se supone que debamos And decirlo. I have no concern Y no tengo preocupación sobre eso. about what that will look like. No me importa cómo será eso, cómo Out of ocurrirá. my control. Está fuera de mi control. And in the last 31 years, Y en los últimos 31 años, God's never made a mistake with us. Dios nunca se ha equivocado con nosotros. He'll sort us out then too. Él también nos resolverá en aquel So momento. where are we? Así que, ¿dónde estamos? We're in the 40 days. Estamos en los 40 días. Both of those ideas of the nature of the kingdom Y ambos errores de la naturaleza del are alive reino and well in the movement. están vivos ahora en el movimiento. They're both incorrect. Ambos son We need to incorrectos be wary of both. y tenemos que estar preocupados de ambos. We need to understand where we stand on those Tenemos que issues. estar claros de dónde estamos parados en ese We problema. need to brace ourselves ¿Cuándo es que tenemos que liberarnos a for an nosotros mismos? increase of knowledge En el aumento del on conocimiento equality. será sobre igualdad. If you kneel with me, we'll close in prayer. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for your reform lines. te agradecemos por tus líneas de reforma. Even when we see that the picture is difficult, Cuando nos damos cuenta incluso que la imagen puede ser I difícil, pray that they will provide us comfort te pido que ellas nos puedan traer alivio in seeing how you have led us, y que podamos ver cómo nos has guiado and that our experience, y de que en nuestra experiencia you understand, tú nos you've entiendes condescended y eres condescendiente to give us an explanation al darnos una explicación of the struggle we find ourselves in. de en qué tipo de pruebas y luchas estamos ahora At the mismo. same time, Al mismo tiempo, a hope for the future. tenemos esperanza sobre el futuro. Whatever that looks No like, importa cómo sea, we know it's success. sabemos que será un éxito. I pray you will help us Te pido que nos ayudes, Señor, as we wrestle with these two issues. en cuanto estamos luchando con estos dos Lord, problemas. we know that we have work to do. Señor, sabemos que tenemos trabajo para hacer. We still struggle with these issues Todavía estamos luchando con esos problemas, of nationalism, con nacionalismo, sexism, con machismo y homophobia. con homofobia. They are alive and well in our movement. Están vivos y
y You will not luchando give us another en message nuestro mensaje. until we have dealt with Y them. sabemos que no tendremos otro mensaje hasta que resolvamos Pray you eso. will help us Te pido que nos ayudes, Señor, to deal with these issues in our personal para lives, poder resolver estos problemas de nuestra vida personal that we can be part of this y work, de que seamos parte de esta obra and also corporately y también corporativamente, as a movement. como Thank you for movimiento. this camp meeting. Te agradecemos por este campestre. I pray that you will be with each person as they travel home. Te pido que estés con cada persona que viaje a su casa May they keep these things in their hearts and y que minds. puedan mantener cada de estas cosas, una de estas cosas en sus corazones May they be convicted sus of the mentes. truth of these lines, y que sean convencidos de la verdad de estas líneas and also personally convicted y que también estén personalmente of your convencidos love for them, de tu amor por ellos, that you've called them for this work. de que los has llamado para esta obra. In Jesus' name En I el nombre pray. de Jesús oro. Amen. Amén.